Em fan l'honor de presentar a José Antonio Pérez Tapias, que és un autèntic honor. He tingut ja el privilegi d'escoltar-lo, d'acompanyar-lo en la roda de premsa prèvia. Després ha tingut que marxar també a atendre alguns mitjans. Ja li he comentat que aquí, José Antonio, tienes muy buena gente, la de Izquierda Socialista y el partido en esta provincia. Fixeu-se que l'altre dia estàvem, el company Ernest i algú més, supervisant la possibilitat de que anaren els micros en el dia d'avui per a que el partit poguera brindar a qualsevol quantitat les idèntiques oportunitats per tal d'expressar-se i per tal de fer gran este partit, en això que hem aconseguit la gent de Castelló, especialment, i també més gent arreu d'Espanya, de fer possible l'elecció directa al secretari general mitjançant el sufragi universal. I fent la prova de so, per tal de descobrir si estos altaveus del partit funcionaven, Ernest va posar la cançó de Vots per tu, de Sau, la versió de Shakira. Fíjate tú, José Antonio, que por amor, una colombiana cantando perfectamente en catalán. Y como yo sé que tú entiendes que la cultura, te he escuchado antes y te agradezco también el gran debate que tuviste en el partido, que observamos toda la militancia, que la cultura, que las lenguas, que las diferencias no poden ser mai una barrera, sinó un pont de trobada. Jo, com sé que tu això ho entens, ho practiques i ho practicaràs, doncs jo vull que sàpigues que te pots trobar perfectament com a casa. Gràcies pel teu debat, gràcies per la teua elegància, pel teu taranà, gràcies per ser de filosofia, aquí hi ha una gent que també ho valorem moltíssim. Gràcies per la teua esportivitat a l'hora d'accentuar cada vegada que parles que estem en un debat, en un procés. Fixeu-se, no sé si heu reparat, que accentua la idea de fraternal constantment. Jo crec que has interpretat molt bé un gran valor revolucionari que és el de la fraternitat i per tant, aquí tens a la teua gent, és el teu moment. Moltíssimes gràcies per vindre a Castelló. Torna sempre que vulguis a Castelló perquè aquí segur que tens molts amics. Amb vosaltres el nostre company. Bien. Buenas tardes, buena tarde. Amigos y amigas, compañeras y compañeros. Bueno, también lo decía antes y con buenos motivos, pero ahora con buenos y más hondos motivos. Es muy grato para mí, muy agradable estar, en fin, en vuestra Casa del Pueblo, en Castellón, esta Casa del Pueblo del Partido Socialista del País Valencià en Castelló. Y en esta etapa ya, en fin, ultimando casi las jornadas finales de esta campaña, que es breve, se hace un poquito larga a veces, pero siempre intensa y yo creo que es muy productiva, muy fecunda, ¿no? Porque nos ha permitido, y sobre todo pues a este tercero en discordia, como dicen, y yo digo que primero en concordia, nos ha permitido dar a conocer los programas y por lo que a mi candidatura se refiere, bueno, pues superar las barreras que teníamos, porque partía yo como candidato, bueno, de condiciones más precarias. No estoy en el Congreso de los Diputados ahora mismo, estuve en tiempos pasados, por lo tanto el acceso a medios, a recursos y a todas estas cosas pues era mucho más limitado. Pero esta candidatura de este yo candidato pues nunca ha ido en solitario, nunca. Es verdad que aquí se toma una decisión personal en la que uno se involucra a fondo, pero no es una decisión en solitario, es una decisión acompañada por un equipo, por un nosotros equipo que ha ido creciendo, que ha contado con muchas personas, compañeros y compañeras que han hecho un esfuerzo magnífico en todas las federaciones, en las agrupaciones, en las redes, trabajando también, contactando con los medios, un esfuerzo magnífico para impulsar una candidatura que humildemente se presenta a esta competencia fraternal, competencia electoral, tratando de aportar lo que uno piensa y vosotros compartís, o yo recojo lo que vosotros pensáis, acerca de lo que el partido necesita en estos momentos cruciales, muy delicados para el partido. Unos momentos muy delicados y todos sabemos a qué se debe. En fin, con la brevedad del tiempo que ahora mismo disponemos,
no es el momento ahora de demorarme en análisis y ahondar en detalles que ya sabemos todos cuáles son. Pero sí recordar una cuestión que también ponía de relieve anteriormente con los compañeros de la prensa. Somos herederos de una historia del partido muy digna, 135 años, ¿verdad? Donde muchos han dejado los mejores esfuerzos, donde compañeros y compañeras se han dejado su vida, a muchos les fue arrebatada, otros emprendieron el exilio, luego se ha trabajado en profundidad durante todos estos años de vida democrática, afortunadamente, en nuestro país, pero en lo que insisto ahora en estos momentos, 135 años de historia, sin más, no garantizan los 5 siguientes si no hacemos las cosas bien. Y de eso se trata, de hacer las cosas bien en este próximo Congreso, de hacer las cosas bien, llevando este proceso al día 13, a esa elección de la militancia entre los 3 que nos presentamos como candidatos, que deposite cada cual su voto, personal y secreto, en fin, haciendo su juicio, su valoración y tratando de escoger desde su buen criterio lo mejor para el partido. Y eso es lo que hacemos ahora, y es lo que hago, pedir el voto, ciertamente, pero desde ese telón de fondo, desde estos momentos cruciales. Y además, personal y colectivamente, forma parte de nuestra dignidad política concurrir a la cita, no fallar, responder a los acontecimientos y estar a su altura. Y esto es lo que tenemos que hacer en este proceso, en estos momentos. No nos podemos dar más prórrogas. Los ciudadanos ya no nos dan más prórrogas. Lo que ha ocurrido en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, aun con sus características, pues es más que una señal de alarma. Y solo recordar pues algunas cifras que, en fin, con la frialdad de los números nos traen el desafío que tenemos que afrontar. En 2008 votaron nuestras listas del Partido Socialista Obrero Español 11 millones de ciudadanos y ciudadanas. En 2014, en las elecciones al Parlamento Europeo, nos han dado su respaldo 3,5 millones. Por lo tanto, hemos perdido mucho a lo largo del camino. Por lo tanto, eso es lo que hay que recuperar. ¿Qué nos están diciendo? Pues eso, que no hay más prórroga, que la confianza que nos dieron, pues mucho no nos la dan, que nuestra credibilidad no se ha recuperado, que nuestro proyecto dejó de aparecerles claramente como un proyecto de izquierda, como un proyecto transformador, como un proyecto reformista. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Renovar el proyecto, reconstruir el proyecto, un proyecto de un partido socialista para que sea identificable como socialista, ¿verdad? Justamente en esos términos, es lo que la gente quiere, es lo que nosotros queremos, como partido, como militancia, como base y como dirección. Lo que queremos es eso, que nuestro partido sea socialista e identificable como tal. Y eso es lo que vamos a lograr. Por lo tanto, en ese sentido, pues tenemos que hacer que nuestro partido, bueno, pues sea más valiente, que no nos quedemos a media, que hagamos los recorridos que los ciudadanos nos están pidiendo, que cuando haya que afrontar medidas, que siempre lo hacemos con prudencia, tengamos el coraje político para hacerlo, para luchar contra el paro, para defender el Estado social, para llevarlo hacia adelante en el nuevo contexto del mundo actual, de la globalización, de estas relaciones internacionales tan complejas, de esta globalización que muchas veces se deja caer por su peor lado. Todo eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que tomarnos la economía en serio hasta el punto de llevar nuestras alternativas no solo para las políticas sociales, que ahí tenemos que estar, claro, sino para la política económica. Y ahí tenemos que sacudirnos la contaminación neoliberal que nos ha empapado durante esos años. Y de ahí vienen también nuestras debilidades. No es solo que Zapatero diera un paso que no debió dar, artículo 135 de la Constitución. No es solo que, bueno, se acometiera en un contexto difícil determinados ajustes, recortes, que nos pusieron en evidencia ante la ciudadanía, que no reconocían nosotros lo que habíamos sido haciendo todo lo que hemos hecho. No es solo eso, es claro que, digamos, perdimos el hilo de la conversación con los ciudadanos, con nosotros mismos, perdimos el hilo rojo de nuestro proyecto y entonces esa contaminación neoliberal que nos llevó a decir, bueno, nos ocupamos de las políticas sociales, pero la economía, pues eso que vaya por sus caminos. No. Nosotros tenemos que hablar de justicia social y justicia económica y eso hay que meterlo en el disco duro de nosotros mismos cuando presentemos qué es lo que tenemos que hacer, alternativas. Y hay que trabajar esas pretensiones de justicia desde lo económico mismo. Y eso tiene que ver con el sistema financiero, qué políticas se hacen, aquí y en Europa, cómo resistimos todo esto que impone la llamada troika y que nos lleva por un camino, que ahora mismo venimos de una televisión donde, bueno, muchos dicen que, bueno, el sistema financiero puede que se recupere por arriba, cierta banca, ¿verdad?, la más potente, la que por otra parte no deja de llevar fondos a paraísos fiscales y estas cosas, la que le ayudamos para que resuelva la papeleta y luego nos dan la espalda y no dan crédito para que el empleo
en fin, remonte, ¿verdad? Pues esas políticas respecto al sistema financiero tienen que ser distintas. Contra los paraísos fiscales, la tasa Tobin o tasa de las transacciones financieras. Bueno, y si no funciona la banca privada para que el crédito fluya y se genere empleo, vayamos a potenciar una banca pública sin miedo, porque tenemos buenos argumentos, buenas razones, y busquemos buenos aliados. Creciendo nosotros, ocupando nuestro espacio, pero que articulemos nuestras propuestas por la izquierda. Que nadie nos venda la burra de pactos de gran coalición con el Partido Popular. Porque la derecha no va a cambiar su diseño, no va a cambiar su programa. Y si nos llama es para que apuntalemos lo que está haciendo, ¿verdad? Que no nos saca del pozo, sino que nos mete más hondo, ¿verdad? Por lo tanto, no gran coalición, sino busquemos pactos de transformación, pactos que sean alternativas, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer. Porque además, esta derecha neoliberal dura, pues bueno, pues es la derecha que embiste de esa manera y que bueno, pues aquí nos trata de mala forma y amputa los logros sociales, recorta derechos, y no solo derechos sociales, sino que a poco que se le dejen, pues se carga en buena parte el derecho de expresión, de manifestación, y ahí anda con la Ley de Seguridad Ciudadana, en fin, que más bien parece la de orden público de tiempos, en fin, de triste memoria. Esa es la derecha que embiste. Pero luego, como decía Machado, es la derecha que embiste ora o que ora y embiste, y que reza no sé a qué falso Dios, y resulta que luego pues nos viene con esas reformas neoconservadoras, porque es la otra pata de la derecha, la otra rueda, como la que va y quiere seguir aplicando el ministro Gallardón, por ejemplo, en la contrarreforma de la legislación sobre el aborto, ¿verdad? En ese caso, bueno, llevando pues un tratamiento absolutamente humillante para las mujeres a las que nosotros hemos acompañado en esa revolución feminista para defender su derecho a decidir, porque es una cuestión de dignidad. Y ahora Gallardón se lo quiere cepillar de golpe y porrazo, haciendo esa ofensa a las mujeres, quebrantando su derecho a decidir y de camino, pues ofendiendo también a toda una democracia como la nuestra, como la española, suficientemente madura que no quiere verse en esa situación a donde nos lleva el neoconservadurismo, que es el reverso del neoliberalismo de la derecha. Y a eso tenemos que hacer frente. Políticas económicas, políticas para salvar el estado de bienestar, políticas en defensa de las libertades, que aquí no hay nada asegurado, que el progreso no nos lleva a una estación y de allí no se retorna, no, se puede volver atrás y lo estamos comprobando. Política en defensa de la igualdad social en tiempo en que la desigualdad crece, con un empobrecimiento que no es un fenómeno natural, que está provocado, que es el reverso de esta crisis, en defensa de la igualdad de género, igualdad entre varones y mujeres, igualdad que hay que llevar no solo a las normas, sino a las prácticas cotidianas, a los códigos culturales esos que van en registro masón, donde hay que hacer no solo esas reformas jurídicas en leyes, sino esa revolución cultural profunda para que esta sociedad sea igualitaria y todos nos tratemos, todos y todas, con la dignidad de la que somos portadores y acreedores. Pues eso es lo que tenemos que hacer los socialistas, impulsar todo eso, con decisión, con valentía, contando con que los que nos escuchen, los que están esperando que les transmitamos nuestros mensajes, pues no es la ciudadanía que tantas veces se dice que tiene desafección y que no, los ciudadanos, es que somos nosotros también, ¿verdad? Hablamos de política, nos preocupan estas cuestiones y muchas veces, pues, ¿qué ocurre con la llamada desafección? Que no es tanta como se evidencia, sino que es crítica a determinadas políticas y que cuando no respondemos como esperan que lo hagamos, pues muchos han llevado su voto a otro sitio donde dicen que pueden, pero nosotros tenemos que decir que efectivamente podemos, que no nos roben el verbo. Primera persona del plural, presente indicativo, podemos, y como podemos, debemos reconstruir proyectos socialistas, debemos poner partidos al día, debemos poner, porque podemos, renovar los liderazgos, y eso es lo que estamos llamados a hacer ahora, respondiendo a los desafíos de esta crisis económica, a todo lo que supone el drama humano para millones de personas en el paro, en el desempleo, para todo lo que está suponiendo, pues, lo que es una catástrofe para el país, además de un gran problema para las personas, que es el exilio laboral que tienen que emprender muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes para buscarse la vida. Y además de eso, pues responder a la crisis institucional, como también hemos comentado, de nuestro Estado. Y, en fin, podríamos hablar de muchas cosas, de reformas constitucionales que hay que hacer, pero dada la premura del momento, me quiero concentrar en una, reforma federal del Estado de las Autonomías. Reforma federal porque el Estado de las Autonomías tiene su recorrido, que ha sido muy positivo, que ha consolidado la democracia y uno de los factores que nos identifican, además, en nuestro Estado social y democrático de derecho,
con la descentralización política que se ha producido, todas estas cosas. Pero ha llegado a un límite donde esto exige poner el edificio al día, sino en que esto empieza a resquebrajarse. Y ese resquebrajamiento puede ser muy serio. Antes decía, 135 años no garantizan los 5 siguientes si no hacemos las cosas bien. 5 siglos de historia no garantizan 20, 30 o 50 años por delante del Estado español si no hacemos las reformas constitucionales que hay que hacer. Y esto no es ponerse ni catastrofista, ni apocalíptico, ¿no? Todos leemos los periódicos, escuchamos la radio, vemos lo que pasa. Algunos se sientan a esperar que el tiempo arregle las cosas. El tiempo no arregla nada. El tiempo nos emplaza y tenemos que aprovechar el tiempo. Me gusta citar en este punto pues a un poeta, en este caso de mi tierra, de por allí de Jerez de la Frontera, en Cádiz, Caballero Bonal, que utiliza una expresión muy bonita en uno de sus versos y de sus libros. Somos el tiempo que nos queda. Pues somos el tiempo que nos queda y nosotros queremos que sea mucho, no 5 años para ver qué pasa, como le ocurrió a otros. El Partido Socialista Italiano está en los libros de historia, ya no existe. No, el Partido Socialista Obrero Español va a seguir, porque le queda mucho tiempo y sabemos que depende de nosotros. Y depende de nosotros resolviendo todas esas cuestiones y resolviendo también lo que podemos y debemos aportar para esta crisis institucional del Estado español. Reforma federal del Estado de las Autonomías en el horizonte de un Estado plurinacional. Hay que resolver la cuestión de las naciones de la realidad política española. Y eso no es que lo inventemos, y además es que no somos nacionalistas. Y porque no somos nacionalistas, somos federalistas. Y donde otros cavan trincheras por un lado y por otro, nosotros nos sentimos en la obligación moral y la responsabilidad política de tender puentes. Puentes de federalismo, que es democracia, que es pacto, que es unidad desde la diversidad, que es otra manera de entender la división del poder en términos territoriales, que es cooperación y colaboración. Y hablamos de federalismo social, cooperativo y pluralista. Por tanto, compañeros y compañeras, por ahí tenéis un inmenso trabajo que hacer y alguien dice, no, es que el Partido Popular no quiere, es que los otros ya se han ido muy lejos, es que no es posible. Alguien puede pensar que es imposible, pero a veces hay que asumir y ponerse manos a la obra porque lo imposible es necesario, y hay que hacerlo viable, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos también como reto político los socialistas y las socialistas en España, en nuestro Estado, para que sea la casa de todos, con una democracia más inclusiva, remozada, puesta al día, con un nuevo pacto constitucional donde el reconocimiento en los términos que he dicho sea viable. Y además, esto, pues sí que es verdad, que o los socialistas lo ponemos en marcha o no veo yo quién lo puede hacer. Tanto en España, en el conjunto de España, en vuestra comunidad autónoma, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura. Y podemos decir lo mismo en una punta que en otra, porque tenemos buenas razones y nos podemos hacer entender. Y la ciudadanía y la militancia, en primer lugar, pues claro, que comprendemos esta situación grave de la que hay que salir y nosotros tenemos mucho que decir y hacer respecto a eso. Y para que todo ello, pues, se identifique adecuadamente, los ciudadanos nos den la confianza, pues bueno, tenemos que poner orden en nuestras casas, las casas del pueblo, que sean del pueblo en un momento donde el pueblo está siendo, en fin, acosado, maltratado, ¿verdad? Porque esto que dicen austericidio en verdad es democidio, liquidación del pueblo como sujetos de derechos, ¿verdad? Que queremos que sean respetados y ejercidos. Entonces, ante este democidio, nuestras casas del pueblo, que sean de este pueblo, que viene a este partido, nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, que queremos ser más ciudadanos y ciudadanos a través de nuestra militancia, no dejamos nada atrás cuando entramos por esa puerta, sino que venimos a desarrollarlo plenamente, por cierto, concepto republicano de ciudadanía, ¿verdad? Porque la memoria republicana nos obliga a todos, no es un adorno, ¿verdad? En estos tiempos no estamos para ornamento, sino para hacer verdad lo que forma parte de nuestra memoria. Por lo tanto, pongamos al día nuestra organización. ¿Cómo? Con una democracia mucho más reforzada, una democracia que nos dé credibilidad, con una democracia a la que traigamos cosas tales como la división de poderes dentro de nuestro partido, limitación de mandato, todas estas cosas, que no se acumulen los cargos, que estamos muchos, que socialicemos el poder, que compartamos la información, ¿verdad? Y entonces nuestro partido será mucho más transparente, será mucho más eficaz. A más democracia, más socialismo, será mucho más creíble. En este contexto, pues solo aporto una reflexión, la que he trasladado cuando he dicho que si soy secretario general, con todo vuestro apoyo, en votos, y me lo permite, el secretario general no será candidato a las primarias para la presidencia del gobierno. No, entonces será. En este caso, pues mira, os diré que esta propuesta, normalmente todo el mundo la entiende muy bien. Ya uno dice, oye, ¿cómo no lo habéis dicho antes? Pues, bueno, las cosas tienen su momento. Y dicen, oye, esto de la bicefalia, lo suelen decir los medios de comunicación, más que los militantes. Esto
esto de la bicefalia es muy complicado, hay precedentes, no salió bien, esto no dará problema, es si uno piensa una cosa y otro u otra piensa otra. Bueno, vamos a ver, compartimos el mismo proyecto, estamos en el mismo partido, se pueden poner normas para establecer unas pautas de cooperación que quede asegurada, todo eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿y qué ocurre cuando hay una cabeza? A veces parece que nos quedamos en ausencia y no hay ninguna. Pero, ¿qué ocurre cuando una cabeza se equivoca y vamos todos detrás? ¿Qué ocurre cuando quien está, no solo en una presidencia del gobierno, sino en otro órgano ejecutivo de otro tipo, representándonos, a nosotros y a los ciudadanos, ¿verdad? Con un cargo público, con una responsabilidad política y se equivoca? Claro, si es un presidente o presidenta de lo que sea, y resulta que además es secretario general de su agrupación provincial o del nivel que corresponda, pues oye, el partido ¿cómo dice su palabra? El partido ¿cómo mantiene esa diferencia entre ámbitos para que la boca no quede tapada y podamos debatir, opinar, criticar al PP, a la derecha, a las derechas y además cuando toca autocriticarnos nosotros? Es muy saludable mantener esa diferencia y profundizará nuestra democracia interna, la hará más creíble, más ágil, ¿verdad? División de poderes y saldremos de esa acumulación de poder que a veces parece que da lugar a poco menos que monarquías absolutas o pequeños reinos absolutos en muchos sitios y a eso a lo que luego le siguen los varones, los aparatos. No queremos aparatos que obstruyan la democracia interna, queremos organización, porque cuando de la organización se dice que es aparato, no se está diciendo que es una organización virtuosa, ¿eh? Se está diciendo que acumula vicios, patologías, por decirlo de una forma suave. Entonces, lo que queremos es una organización fortalecida democráticamente y un partido socialista radicalmente democrático, socializando dentro del poder, vence porque convence. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en medio de esto, cuando estamos llegando al final, Francés, pues volvamos a la fraternidad. Y ya, pues que, en fin, como nos iremos a comer, que nos vayamos contentos, de buen ánimo, en un día donde cierto ruido se acumula sobre nuestro proceso, que está siendo bien llevado, ¿no? Y, en fin, queremos que esto vaya con las limitaciones y todo lo que hay que corregir, pero que vaya bien hasta el final, el día 13 de julio, el próximo domingo. Y donde algunos quieren que los socialistas, porque eso da morbo, ¿no?, pues tengamos un conflicto fuerte y apliquemos eso de la lógica enemigo, amigo, enemigo, que algunos solo entienden la política por ahí, pues nosotros, y aquí me acuerdo de la familia, hablaremos de la amistad. Cuando digo la familia es Aristóteles, como comprenderéis, ya que has mencionado la filosofía. Aristóteles decía, y perdonadme esta divagación, no me digáis como le decían Sancho y el Quijote cuando hablaban, ¿no? Metafísico estás, Sancho. Y dice Sancho, tengo hambre. Pues ahora, no. Aprovechamos de camino y si tenemos hambre de renovación, de cambio, de reconstrucción, pero política de la amistad. Bueno, acabo la historia. Aristóteles decía que la buena política se basa en la amistad, porque la buena política solo se puede desarrollar desde la igualdad. Los iguales son los que pueden ser amigos, desde la desigualdad, la asimetría, la distancia. Yo tendría que estar aquí abajo, pero en fin, me subo para que me veáis. Desde la igualdad, desde el mismo nivel, los amigos comparten un proyecto y con ese proyecto, decía Aristóteles, pueden trabajar buscando la justicia de la ciudad, la polis, decían los griegos. Pues hagamos eso en nuestro partido, desde la amistad. Como esto de la amistad aristotélica es de hace 24 siglos y se ve un poquito lejos y además lo decían en griego, si lo traducimos trayéndolo para acá, diremos, compañeras y compañeras, buena política, buen debate, desde esa amistad que es fraternidad republicana y socialista. Y seguro que así lo entendemos y lo practicamos mucho más convencidos porque es más próximo. Pues desde esa amistad fraternal, desde esa amistad de la fraternidad republicana y socialista, pues vamos a disfrutar del momento que tenemos y llegaremos al 13 de julio, no solo con buenas ideas, con buenos proyectos, con la candidatura que queráis votar, y si es la mía os lo agradezco más todavía, pero llegaremos sobre todo con lo que necesitamos, que también es entusiasmo, ¿eh? No solo ilusión, que la ilusión puede ser muy pasiva de quien se sienta a esperar, entusiasmo, poniendo aquí todo el empeño, toda la fuerza que haya que poner, ¿verdad? Porque aquí hay mucho que hacer. Por eso cuando iba pidiendo avales, cuestión que ya superamos, muchas gracias, cuando iba pidiendo avales decía, tráigame todas las manos, ahora diría llena de votos, de papeletas, tráigame todas las manos, como dice la canción, ¿verdad? Las manos negras, las manos blancas, las manos de mujeres, de hombres, de mayores, de jóvenes, tráiganme todas las mentes, porque aquí nadie sobra, cada cual tiene que poner lo mejor de lo que piensa, de lo que sabe, de sus capacidades,
y tráiganme todos los corazones, porque esto hay que llevarlo con entusiasmo y el entusiasmo solo lo provoca la pasión. Y a los socialistas nos mueve desde los orígenes y eso es lo que nos justifica la pasión por la justicia, que es la pasión que sabe hilvanar con el hilo rojo los objetivos de libertad y los objetivos de igualdad. Libertad, igualdad y fraternidad en clave socialista. Muchas gracias. Venga.